Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Lenín Rodríguez, especialista en obstetricia y ginecología con su especialidad en perinatología. Soy graduado de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, como obstetra ginecólogo y como perinatólogo de la Universidad Central de Venezuela. Soy certificado ante el CONASEN de México. Actualmente hago vida profesional en San Luis Río Colorado y en Mexicali. Hoy vamos a hablar sobre el dengue y el embarazo, generalidades. El embarazo no aumenta el riesgo de contraer el dengue ni predispone a que haya una evolución diferente en la enfermedad. Sin embargo, las posibilidades de que el dengue afecte a las embarazadas es evidente y las pacientes tienen que ser atendidas con prudencia. El diagnóstico temprano de esta enfermedad se hace difícil. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada tiene cambios fisiológicos que son muy específicos y en algún momento determinado se puede confundir con la fisiopatología de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas, el tratamiento y el pronóstico del dengue en las mujeres embarazadas son semejantes al de las mujeres no embarazadas, siempre teniendo en cuenta que hay cambios fisiológicos que pueden confundirse con la fisiopatología de la enfermedad. En países endémicos, la mayoría de las mujeres embarazadas tienen niveles detectables de anticuerpos, reportándose anticuerpos positivos hasta un 94% de las gestantes. Esto en cierto modo es protector para las mujeres en los países donde la enfermedad es endémica. La transmisión vertical ha sido reportada en pocos casos en todo el mundo, lo cual es una transmisión, puede ser o que es muy rara o que no haya un reporte suficiente de la enfermedad. Generalmente la transmisión vertical ocurre al final del embarazo, después de las 39 semanas. El embarazo no incrementa el riesgo de contraer dengue, pero la enfermedad puede ser severa en el embarazo con consecuencias devastadoras. Los síntomas de las mujeres embarazadas son similares a los síntomas de las mujeres no embarazadas. Igualmente, las mujeres más jóvenes están en mayor riesgo de contraer la enfermedad durante el embarazo, mientras las mujeres mayores poseen una inmunidad protectora parcial preexistente. ¿Por qué? Porque llevan más tiempo expuestas a que sean picadas por el mosquito transmisor. El embarazo, uno de los cambios fisiológicos del embarazo es que hay un incremento en la coagulabilidad. El conteo de plaquetas puede ser más bajo y puede haber un discreto aumento de las enzimas hepáticas. Estos hallazgos pueden hacer que el diagnóstico del dengue no sean claros. Lo que dije al principio, uno de los cambios más importantes que sucede en el embarazo es una hemodilución normal. La mujer embarazada aumenta su volumen intravascular. Eso hace que se hemodiluya la sangre. Entonces, hay una hemoconcentración relativa. Lo mismo sucede en el dengue con signos de alarma y en el dengue grave. Entonces, por eso podría retrasar un poco y contribuye a que el diagnóstico se retrase si no tomamos en cuenta eso. Manifestaciones clínicas, lo mismo. Una mujer embarazada a una mujer no embarazada. Los síntomas clásicos del dengue son fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroocular, erupción cutánea, que se presenta más o menos en la mitad de los casos. Recordando las etapas del dengue, su etapa febril, donde es más florida la clínica, la etapa crítica, donde suceden otro tipo de eventos, y la etapa de recuperación. No cambia. ¿Cómo se maneja el dengue en el embarazo? La embarazada puede continuar el curso normal de su embarazo, aunque habrá que controlar su salud fetal. Tenemos que estar estrechamente vigilándolo. El manejo conservador, tanto clínico como obstétrico, constituye el tratamiento de elección. Siempre debemos estar pendientes. No hay una intervención específica para la mujer embarazada. Si la embarazada tiene comorbilidad, pues ella deberá estar compensada. Con respecto al uso de líquidos, se usará siempre Ringer lactato o acetato, solución Harman o solución salina normal a las dosis establecidas. En realidad, el manejo clínico de una mujer no embarazada es igual al de la mujer embarazada, solamente que hay que tener cuidado por el manejo de líquidos debido a su hemodilución. La embarazada puede continuar el curso normal de su embarazo,
aunque habrá que controlar también más de cerca su salud fetal. Durante el manejo clínico nunca debemos usar soluciones destrozadas de cualquier concentración en la recuperación del shock durante la fase crítica de la enfermedad. Eso va a agravar aún más la extravasación sanguínea. El dengue no parece afectar la evolución satisfactoria del binomio madre-hijo durante el transcurso del embarazo. Sin embargo, hay que tener consideración en la mujer embarazada de término y en la mujer en trabajo de parto. Entonces, en la mujer embarazada a término, el dolor abdominal es uno de los signos de alarma en el dengue y puede simular contracciones uterinas o ser diagnosticado como una colecistitis. Precipitar al médico tratante a realizar una intervención quirúrgica innecesaria que puede ocasionar complicaciones y pueden ser fatales. Hay que tener un ojo clínico agudo para poder determinar si el dolor abdominal es por aumento de la extravasación de los vasos o de los vasos sanguíneos o es por más bien una colecistitis o un abdomen agudo. El dengue no cursa con hemólisis, salvo algunos casos que la presente como una complicación excepcionalmente rara. Allí podríamos hacer diagnóstico diferencial ante una enfermedad hipertensiva del embarazo. Entre los diagnósticos diferenciales en un embarazo está la eclampsia y la preeclampsia, así como el síndrome de Hell, que provocan dolor abdominal y sangrados, en este caso por una coagulación intravascular diseminada y cuyo manejo médico es diferente al dengue grave por extravasación. Son mecanismos fisiopatológicos diferentes el de un síndrome de Hell al que ocurre en el dengue grave o en el dengue con complicaciones. Otro diagnóstico a descartar son la neumonía, el embolismo pulmonar y diversas causas de sangrados vaginal y otras causas infecciosas. Recordemos que durante la fase crítica y cuando hay signos de alarma puede producir la extravasación de líquido, produce derrame pleural, derrame pericárdico y eso podría ocasionar que el diagnóstico diferencial o se equivoque en el diagnóstico con una neumonía, con un embolismo pulmonar. Igualmente, cuando comienza el sangrado, entre el sangrado más común en una mujer está el sangrado vaginal, también hay que hacer diagnóstico diferencial que no sea por otro tipo de causa. Consideraciones durante el trabajo de parto. Cuando hay un recuento plaquetario menor de 50.000 plaquetas por milímetros cúbicos y se encuentre en trabajo de parto y que tenga que ser sometidas a cesárea, pues habrá que considerar la administración de concentrado plaquetario en el momento más cercano al procedimiento quirúrgico. El momento y la vía de evacuación del producto dependerá de la condición obstétrica. El dengue no predispone a una cesárea, por el contrario, debemos velar para que al final del trabajo de parto sea por un parto normal vía vaginal. En caso de que sea cesárea, pues se recomienda una anestesia general. No se recomienda anestesia raquídea o epidural porque requiere punción y eso aumenta el riesgo de sangrado intratecal. Una complicación importante en torno al parto es el sangrado uterino, particularmente si realizamos procedimientos quirúrgicos que pueden asociarse a una hemorragia grave. Por eso es mejor un trabajo de parto normal, vía vaginal. Puede presentarse casos de evolución fatal, la mayor parte de casos de sangrado por herida quirúrgica y posquirúrgica, cuando no son controlables. Si son controlables, las complicaciones son menores. Vía del parto. Con relación a la vía del parto, el manejo conservador es usualmente la conducta. En aquellos casos donde se documentó la transmisión vertical, del 20 a 44% de los bebés nacieron por cesárea. En esta paciente, así como en quienes tuvieron parto vaginal, se presentaron episodios de sangrado que requirieron transfusión. La estadística dice que es mejor un parto vía vaginal. Si hay un parto vía por cesárea, fue donde hubo mayor porcentaje de transmisión vertical. Por lo tanto, en los casos de dengue severo se recomienda la vía vaginal. ¿Qué sabemos de la transmisión vertical? La infección en el primer trimestre puede incrementar el riesgo de aborto y de parto prematuro.
en un 12,6% según algunos reportes. El desarrollo del feto puede ser susceptible a las infecciones por el virus del dengue, especialmente durante el periodo crítico de la organogénesis, durante las primeras 9 semanas. La complicación más grave fue reportada durante el periparto, con hemorragia severa y shock, principalmente en el caso de infecciones cercanas al término. Entonces, a pesar de que hay un bajo porcentaje de transmisión vertical, se pueden producir complicaciones al inicio del embarazo, durante la organogénesis, con todas las complicaciones que lleva una infección viral, puede producir amenaza de aborto y a final del embarazo las complicaciones hemorrágicas propias de la enfermedad. Si no sucede nada, la mayoría de las infecciones en embarazadas se recuperan sin complicaciones. La infección por el dengue pueden causar enfermedad en los neonatos nacidos de madres infectadas, incluso si éstas experimentaron una infección asintomática en el embarazo. Por lo tanto, ¿qué predispone en la transmisión vertical? Niños prematuros, niños de bajo peso y hasta un 4,6% documentado de muerte fetal y perinatal cuando la infección del dengue se realiza cercana al parto. Conclusiones. El dengue no representa una amenaza específica de malformación o de daño fetal propio de la enfermedad, ya que de momento la evidencia actual se basa solo en reporte de casos. Sin embargo, si se falla en el diagnóstico o se retarda el mismo, es un riesgo, especialmente para el obstetra que puede estar poco familiarizado con el dengue. ¿Cuáles son las claves para el manejo adecuado de la infección perinatal? Tener en cuenta la posibilidad de la infección, especialmente en áreas endémicas, en una embarazada periparto o anteparto que tenga fiebre y que en el neonato solo tenga confirmaciones de pruebas rápidas serológicas o virológicas. El diagnóstico primero clínico y luego epidemiológico en las mujeres periparto. Familiarizarse con el curso clínico de la infección perinatal por dengue, tanto en la madre como en el neonato. Conocer la fisiopatología de la enfermedad es crucial para poder entenderla, para poder diagnosticarla y sobre todo para poder tratarla. Dengue sin signo de alarma, por lo general presentan un parto y un puerperio normal, por lo que se infiere que la enfermedad no parece afectar la evolución satisfactoria del binomio madre-hijo. Dengue con signo de alarma y dengue grave son las presentaciones con mayor asociación a retardo de crecimiento fetal y a la muerte materna. La mayor parte de los embarazos entre las gestantes que padecieron dengue han evolucionado favorablemente cuando la paciente se hospitaliza y se trata adecuadamente. ¿Qué debemos mejorar en el ámbito de la salud pública? Primero, el manejo apropiado. Para eso se necesitarán estudios comparativos para poder definir guías específicas. Segundo, la capacitación a todos los niveles de atención médica, desde el nivel primario hasta el nivel terciario. Y el control del vector. Es la única estrategia que se tiene para disminuir la morbilidad y la mortalidad por dengue. Como resumen final, ¿qué nos queda? Primero, el dengue es una enfermedad endémica epidémica, que su mayor tasa de incidencia se encuentra en las áreas tropicales y subtropicales. Allí infecta por igual a niños, a jóvenes, adultos y a mujeres embarazadas. La mujer embarazada no tiene mayor predisposición para ser infectada por el mosquito transmisor. Lo que sí está bien establecido es que mujeres de mayor edad tienen menor incidencia de dengue. ¿Por qué? Porque han tenido mayor tiempo de exposición para ser picada por el mosquito. En el contexto de la enfermedad, una mujer embarazada no representa mayor gravedad que una mujer no embarazada. A pesar de que hay casos que nos dicen que hay transmisión vertical en el primer trimestre y que puede llegar a conducir malformaciones y que puede llegar también a conducir amenazas de aborto, su mayor repercusión es al final del embarazo, en el momento del periparto. Allí la infección puede ocasionar que de un dengue que no tenga signo de alarma a llevarlos a un dengue con signo de alarma o a un dengue grave, con todas las complicaciones que conlleva a la extravasación de líquidos y sobre todo a la parte hemorrágica.
Cuando diagnosticamos dengue en una mujer embarazada, debemos estar más atentos tanto a la vigilancia de ella y a la vigilancia fetal. Debemos estar concentrados en que los signos cambian muy repentinamente, recordando que la etapa febril solamente dura 5 días y en la etapa crítica el día a día, de hecho la hora por hora, puede cambiar de un momento a otro, y para eso tenemos que tener el diagnóstico clínico bien claro, saber cuándo se presentan los signos de alarma y saberlos diferenciar de los signos propios de las comorbilidades de las pacientes embarazadas. Entre ellos, el más importante, o por decir algo, el que conlleva mayor comorbilidad, son las enfermedades hipertensivas del embarazo, que cuando se están complicando, cuando están en su complicación, presentan dolor abdominal, dolor a la palpación, presenta signos de hemorragia cuando ya se establece un síndrome de Hell, y si no hay o si no tenemos esa agudeza clínica, podemos hacer un diagnóstico erróneo de un síndrome de Hell cuando en realidad se está instalando los signos de alarma de un dengue con signo de un dengue grave. Entonces, para finalizar, todos debemos estar en pleno conocimiento de la clínica, de la fisiopatología y del curso o evolución natural de la enfermedad para tratar a la mujer embarazada. Y los puntos a mejorar es darle toda esta capacitación en todos los niveles de salud, y lo que está demostrado mundialmente, el control de vector. No hay otra forma de disminuir los nuevos casos o incidencia del dengue. Muchas gracias.